Este es un tema que nos involucra a todos, que hay preocupación en el país y que vamos a ampliar en los próximos minutos. Es el riesgo de apagón energético. Quisiéramos entender, María Fernanda, inicialmente, cuál es la alerta que se está enviando. Pablo, la alerta surge desde XM, que es el operador del mercado eléctrico colombiano. En su más reciente informe habla de varios puntos. El primero, una incertidumbre en la disponibilidad de generación mínima para cubrir a la región Caribe y también varias de las dificultades que tendría el centro del país, específicamente la ciudad de Bogotá, para abastecer esa energía a todos los usuarios durante el fenómeno del Niño, que de acuerdo con expertos al finalizar este año podría tenerse con mayor intensidad y podría incluso llegar a pegarse con el fenómeno del Niño del año entrante. Entonces esta es la alerta que están haciendo desde XM, el operador del mercado eléctrico colombiano, y también ahí se habla de una de las redes de energía. Dicen que en ese momento están sobrecargadas y que esto puede llegar a sumar para que se llegue a tener pues un eventual apagón en Colombia. Podría haber, según XM, varios inconvenientes en el sistema eléctrico y que se podría llegar a derivar de racionamiento si continúa de la misma medida, tanto el consumo de energía, que para junio subió un 5,75%, así como las limitaciones que en ese momento tiene la red eléctrica. Pues también incluso se ha hablado en el país de un cambio de horario, recordando un poco esa hora, Gaviria, ya vamos a hablar un poco de este tema, pero saludemos a Jorge Hernando Pedraza, el presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, que está con nosotros. Bienvenido, presidente. Bueno, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de Caracol en Colombia. Evidentemente tenemos un riesgo de apagón en Colombia debido a problemas de tipo estructural y problemas de tipo coyuntural. Pero justamente debemos todos, y seguramente el nuevo gobierno presidido por el presidente Abelardo Esprella tendrá una dosificación de unas normas que permitan de una manera muy rápida, fast track quizás, facilitar el ingreso de nuevos proyectos al torrente para mitigar el déficit energético que hoy tenemos y también tomar unas medidas de desburocratización del sector y de alivianar muchísimo las cargas que permitan además generar confianza inversionista, confianza de la inversión extranjera pública y privada, seguridad física, seguridad normativa, regulatoria y por supuesto normativa que permita que llegue dinero a nuevos proyectos de generación y de transmisión, básicamente. Doctor, a propósito de lo que usted menciona, que son esos nuevos proyectos de energía, XM en su más reciente informe dice que con corte al 3 de julio solamente han entrado 331 megavatios de los 4.475 proyectados por el gobierno nacional. ¿Qué está pasando con esos proyectos y también qué debe hacer el gobierno entrante para evitar que, como usted dice, este riesgo de apagón pues llegue realmente a los hogares? Sí, son proyectos que están engavetados, muchos de ellos en el gobierno nacional. Voy a decir algo que podría ser generador de debate, pero es la verdad. Algunos de ellos, por razones ideológicas, no tuvieron nunca beneplácito y viabilidad. Otros por razones ambientales, que fueron tramitadas demasiado lentas. Y otros porque las consultas previas generaron obstáculos y eso desestimuló la presencia de nuevos megas en el torrente y por supuesto que creó una dificultad adicional a lo que ahora viene, que es el fenómeno del Niño. Y son 163 o 4 proyectos que además iban a ayudar a balancear muchísimo más la canasta de la producción energética, porque tenemos nosotros tradicionalmente en Colombia una vulnerabilidad alta en la medida de que dependemos del sistema hídrico. El 66% de nuestra producción energética es de hidroeléctrica y por eso ahora con la grave amenaza, no amenaza, realidad del fenómeno del Niño, que además amenaza con llegar a ser un fenómeno muy contundente, muy fuerte, muy golpeante, va a crearnos una dificultad y nos obliga rápidamente a estimular y prender más el sistema térmico, que por supuesto no será suficiente porque apenas producimos un 28-30% por el sistema térmico, significando que tenemos hoy una enorme dificultad porque la energía producida, es decir, la transición energética no se hizo a tiempo en el rigor que debía haberse hecho. Se quedó en el discurso y muy poco en la acción. No tenemos hoy entonces el ingreso de muchas megas, esas 4.500 megas que necesitaríamos ya, deberían ser producidas por energía limpia, renovables, energía solar, energía eólica, energía de biomasa, no está. De tal manera que el esfuerzo es muy grande,
Y aquí también aprovecho para dar un mensaje a los colombianos. Tenemos que contribuir todos porque al lado de la transición energética, al lado de esta emergencia, debemos tener también eficiencia energética, que no es otra cosa que saber utilizar nuestro recurso energético. Más bombillos apagados, menos luces prendidas, menos equipos de sonido sin uso, más racionalidad. Nosotros mismos debemos aprender a hacer nuestra racionalidad para evitar un razonamiento y, por supuesto, un apagón que nos crearía enormes efectos negativos en seguridad, en vida social, en vida de familia, en producción. El aparato productivo del país sufriría mucho, la economía, la industria y los trenes de producción de comida, la transportación, las telecomunicaciones. Miren ustedes que estamos consumiendo mucha energía por el aumento de la innovación y la tecnología. La inteligencia artificial consume mucho más energía. Los call centers, todos los aparatos electrónicos que utilizamos hoy para facilitar la vida de los seres humanos en todas las ocupaciones. Nada que no es de poca monta cuando deberíamos nosotros estar pensando en exportar energía. Ahora estamos con la dificultad que no tenemos energía para nuestro propio consumo. A eso Doctor, también le claro sumo que las sí. patinetas eléctricas, por ejemplo. Claro que sí, los vehículos eléctricos en Los general. vehículos eléctricos que tenemos que surtir y no hay electrolineras y tenemos una desfase de planificación. Por ahí hay vehículos finos, incluso de alta gama, que tienen que esperar hasta 2 o 3 horas para llegar a una estación donde le puedan surtir y hacer uso de su electrolinera o en su propio stop de garaje, pero con dificultades. Se trata que motivamos mucho el ingreso del vehículo eléctrico, pero no tuvimos la planificación de dar los lugares donde proveerse energía para que circularan fácilmente y tuviéramos hoy menos dificultades. Tal que hemos aumentado, en conclusión, muchísimo el consumo y no hemos puesto en el torrente energético nuevos proyectos de generación que permitan mitigar estos efectos negativos que hoy tenemos un déficit en cerca del 8.5% de déficit para el año 2026 y que por supuesto nos amenaza muy fuertemente el 2027 adicionado al fenómeno del niño. Muy importante lo que usted menciona, sobre todo una matriz energética de que depende en gran medida del agua y que durante este tiempo del fenómeno del Niño tenemos que aprender las térmicas que utilizan gas y carbón, un gas que, Pablo, hoy estamos importando el 20% para el consumo no solamente de las plantas térmicas, sino para también los hogares, para abastecer a todo el mercado y que pondría tal vez un poco más apretado el sector eléctrico de Colombia. Muy importante ese panorama del que usted habla y también quisiera, pues a propósito de este tema, preguntarle por qué hay que hacer adicional tal vez a esos ahorros de consumo de energía que debería hacer el nuevo gobierno. Tenemos que, ojalá se haga y el mensaje del nuevo gobierno sea utilizar un mecanismo fast track normativo, de que el Congreso de la República haga unas leyes en corto tiempo facilitadoras. Segundo, aligerar todas las normas regulatorias, que además de eso, cada vez que sale un decreto y una resolución se convierten incluso en peajes extorsivos para el sistema y para el sector. Hay proyectos con 2.500 días en trámite y no han entrado al sistema. Hay proyectos con 8 años esperando una licencia y bueno, como Colombia no tiene licencia de licenciamiento único como otros países, que además es incoherente porque el Estado es uno, luego una debería ser la licencia del Estado, pero aquí en Colombia le entregan la licencia, digamos, minera o energética y se la quita por el lado ambiental. Luego la ANLA interviene, luego las gobernaciones, luego las corporaciones autónomas regionales, luego los propios municipios, luego los colectivos ambientales, luego las consultas previas, casi que se hace imposible. Es decir, es una proeza que un inversionista de una multinacional traiga dinero a Colombia, millones de dólares, para tener que hacer un suplicio enorme, cuando además necesitamos urgentemente mitigar este déficit. Es decir, un grave momento de crecimiento acelerado de la demanda y en cambio unos retrasos. preguntar algo. Aparte de ese fast track que usted propone, que usted dice que es necesario en el Congreso, hombre, ¿qué opina usted que además usted lo vivió en ese cambio de horario en la época de Gaviria? ¿Qué opina usted de esa propuesta? No solamente eso, sino que deberíamos desde ya comenzar a hacer uso de una cultura generalizada, incluso hacer mucha publicitación. Claro, al publicitar hay que consumir energía en los medios de comunicación, para que el colombiano sepa ahorrar energía, sepa usar la energía, sepa utilizar su recurso energético y podamos hacer unas economías, unos ahorros que nos permitan tener un poco más de alcance y de elasticidad hacia adelante y por supuesto porque tenemos otras barreras también, no solamente de generación sino también de transmisión, donde hay muchos proyectos retrasados y que causan enorme obstáculo para que tengamos todas las regiones cubiertas en tiempo real y en el momento en que lo necesitamos. Sí, Que pero este es un presidente, tema pero un momento muy aparte, difícil.
Claro, pero aparte de esa conciencia que debemos tener todos, que es clarísima, ¿usted estaría de acuerdo con que hubiese un cambio en el horario de todos los trabajadores y colombianos? Yo pienso que es el momento en que debemos comenzar a tomar unas medidas escalonadas para prever lo que viene y sobre todo para evitar que tengamos una dificultad mayor de cortes hacia adelante que puedan causar un perjuicio enorme y un traumatismo a la economía del país y a la vida social y a la seguridad, como lo he dicho. Doctor, de otro lado, preguntarle por esas explicaciones que da XM, no solamente de una generación mínima para el Caribe, sino también para el centro del país. Explicarle a las personas a qué se debe esto, porque yo creo que durante ese tiempo hemos hablado mucho de un riesgo de apagón, pero ¿por qué se podría llegar a materializar? O sea, ¿por qué llegamos a este punto además, presidente? Por varias razones. Primero, porque aquí hay unos problemas estructurales y también hay unos problemas coyunturales. De paso, el gobierno actual no pagó los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, generó una presión de caja en las empresas, sobre todo en la costa atlántica, en Afinia y en Aire, creando una dificultad. Luego, por supuesto, dieron motivo para una intervención y luego la intervención ahora están planteando una liquidación. Mientras tanto, los cortes de energía, y sobre todo en la costa Caribe, son garrafalmente graves porque ha generado pérdidas e incomodidades en el día a día a toda la comunidad, a más de 14 millones de ciudadanos en los 8 departamentos, en las 2 empresas. De tal forma que es un sistema que se ha degenerado, hay que recomponerlo, casi que hay que hacer una cirugía a fondo, un trasplante, hay que repensarlo, hay que reconstruirlo. Quizás habrá que tomar unas medidas tan de fondo que llegar a pensar en incluso recomponer a través de unas nuevas empresas y un nuevo modelo que permita que además se evite la evasión grande que hay, el contrabando energético, las pérdidas grandes que hay por la falta digamos, de inversión en el sistema de transmisión y por supuesto la modernización de las redes en donde las tecnologías de la información y las comunicaciones, la inteligencia artificial, los mecanismos de vigilancia y control digitales deberían estar ya al servicio para también hacer economías y vigilancia y evitar más pérdidas. Entonces es un complejo de cosas, es una sumatoria. A eso de la coyuntura hay otros de estructura. Dejamos de invertir en transmisión cerca de 25.000 kilómetros de nuevas líneas para tener un sistema con blindaje superior. La construcción de la línea de 500 kV entre Bogotá y Quito no se construyó, se quedó simplemente en el anuncio, se quedó simplemente en el debate y hoy estamos necesitando no solamente para cuando Ecuador ha necesitado, sino para cuando nosotros hemos necesitado que haya una doble calzada por donde fluya digamos, pase ese fluido eléctrico y pueda surtir las necesidades mutuas y tengamos estabilidad. De tal que este es un grave problema de seguridad energética que hay que saberlo manejar y mitigar. Y nosotros como gremio, la Cámara Colombiana de Energía está dispuesta y queremos ratificarle al nuevo gobierno presidido por nuestro nuevo presidente Abelardo de la Espriella y por su vicepresidente José Manuel Restrepo, que estamos listos para contribuir y colaborar en todo lo que sea necesario que el sector privado se asocie para evitar que lleguemos a un apagón y para hacer que muy rápidamente haya muchas más inversiones en el sector y que fortalezcamos nuestro sistema para tener seguridad energética y evitar estas dificultades. Y sabe que aparte de, digamos, la alerta que hay en el país, también hemos aprendido mucho en esta entrevista sobre los datos que usted nos entrega. Me quedo con ese dato del 66% que depende la energía de las hidroeléctricas. Me pareció muy interesante, María Fernanda. Sobre todo en esta temporada del fenómeno del Niño, en donde al tener mayores temperaturas, pues los aportes a cada uno de esos embalses con los que se genera la energía, pues van a ir reduciéndose poco a poco. Presidente, muchas gracias. Fue un gusto tenerlo en este espacio. Jorge Hernando Pedraza, presidente de la Cámara Colombiana de la Energía. Necesitamos mucha energía firme, ¿no? Y no es simplemente una casualidad con el eslogan del nuevo presidente, es que técnicamente se llama así para que tengamos seguridad energética. Gracias a ustedes, estamos ahí permanentemente disponibles para aportar información y, por supuesto, soluciones a esta crisis que se avecina. Muy bien.